Te saluda tu hermana Xiomara Urbina, llegando a tu hogar con la palabra revelada del Señor. La Biblia dice que en los postreros tiempos la ciencia avanzaría, pues si la ciencia ha avanzado, también la revelación del Dios Todopoderoso ha ido avanzando para traer luz, revelación y para traer liberación y poder alcanzar los propósitos proféticos, los designios proféticos, los mandatos del reino de Dios que están establecidos para que nosotros los llevemos a cabo en este tiempo profético de Dios. Así que seguimos avanzando con lo que es el tema de la iniquidad. Hoy diremos que el tema de la iniquidad es tan importante para todos. Dios está trayendo más revelación cada vez para que nosotros vayamos trabajando esta cadena generacional que se llama iniquidad, que tanto nos ha afectado en el pasado. La iniquidad, entonces, seguimos diciendo, es la suma de todo pensamiento torcido o la suma maldad del ser humano. La iniquidad es la verdadera raíz de donde surge todo mal. La iniquidad está opuesta o se opone totalmente a toda la justicia de Dios. La iniquidad es el constante obstáculo para recibir la plenitud de los propósitos y designios proféticos de Dios para nosotros. La iniquidad es lo que la Biblia llama el cuerpo de pecado. La iniquidad forma parte del cuerpo espiritual dentro del ser humano, afectando todo su ser, lo cual es espíritu, alma y cuerpo. Dios quiere que nosotros entendamos estas dos palabras y sus consecuencias en la dimensión que Dios lo entiende, para no ser afectados por ella y para también venir rompiendo y desconectándonos de todo efecto secundario, generacional de la maldad y de la iniquidad. La maldad entonces es la semilla diabólica que origina todo mal. Se transmite al hombre desde su nacimiento y se impregna en el corazón con pensamientos e intenciones opuestas a la justicia, verdad, amor y a todo lo que representa Dios. La maldad queda establecida a manera de información o herencia espiritual de maldad desde la concepción del embrión. Nosotros todos hemos trabajado lo que es el pecado. Cuando venimos al Señor Jesucristo y fuimos convictados de pecado por el Espíritu Santo, porque Él es el encargado de traer convicción de pecado al corazón del hombre, y venimos al Señor y nos arrepentimos de nuestros pecados, hicimos una oración bastante generalizada. Dijimos: Señor, reconozco que soy pecador, perdóname de todos mis pecados. Si bien esa oración causó el efecto en nosotros de obtener salvación o perdón de pecados en ese momento para salvación, y cuando nosotros experimentamos el nuevo nacimiento, el nacer del agua y del Espíritu, experimentamos el pasaporte para entrar al reino de los cielos. Esa oración Dios la tomó a manera generalizada para perdón de nuestros pecados y poder así entrar a la salvación. Y si en ese momento ocurriera el rapto o nosotros tuviéramos que morir, pues iríamos al reino de los cielos. Pero todavía queda otra etapa que nosotros cruzamos aquí en la tierra. Hemos dicho que los teólogos enseñan que la salvación consta de 3 etapas. Número 1 es la justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Número 2 es el estado o la etapa de la regeneración o la santificación. Y número 3 es la etapa de la glorificación. En la etapa de la glorificación es cuando el rapto suceda y cuando nosotros en un abrir y cerrar de ojos marcharemos, partiremos para encontrarnos con el Señor en las nubes y estar con Él eternamente y para siempre. Nosotros estamos ahorita en la segunda etapa, el segundo proceso, la santificación o regeneración. Es en este proceso de nuestro peregrinaje cristiano aquí en la tierra que nosotros tenemos que batallar y enfrentarnos en un mundo espiritual. De esto dependerá nuestro bienestar o nuestro cumplimiento profético aquí en la tierra. Pero a todo esto se oponen muchas cosas en nuestro diario vivir. Una de ellas es la iniquidad.
Entonces, por eso nosotros estamos abarcando y ahondando hacia el tema de la iniquidad para venir trabajándolo, desconectándonos de él y de todas sus consecuencias malévolas y malignas a través de las cuales Satanás se mueve para oponerse a que nosotros llevemos a cabo nuestro destino profético aquí en la tierra y para que nosotros gocemos de la plenitud de vida en Cristo Jesús que Él ha ganado para nosotros en la cruz del Calvario. Hablemos por un momento del cuerpo de pecado, del que la palabra habla. Se origina en el espíritu e invade el alma y el cuerpo, contaminando o ensuciando todo nuestro ser. El cuerpo de iniquidad es como un torcido cordón negro formado por cientos de nudos y capas llenas de información y de pactos acumulados de generación a generación, según nos sigue diciendo el libro de la iniquidad. A este cordón se agregan una gran cantidad de maldiciones, decretos hechos por nuestros ancestros y por nosotros mismos. Santiago nos dice que cada uno de nosotros es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Nosotros hemos trabajado mucho lo que es el pecado, mas no así lo que es la iniquidad. Veamos por un momento lo que es el pecado. El pecado es simplemente el fruto de la iniquidad. El pecado es la parte superficial y visible de algo que está arraigado en el interior. El pecado son las ramas apenas de ese árbol. El pecado es lo exterior de un árbol que viene creciendo y robusteciéndose de generación a generación. Así que cuando nosotros trabajamos únicamente con el pecado, lo único que estamos haciendo es podando o quitando un fruto que no nos gusta, que estamos dando, pero al no trabajar la raíz, que es la iniquidad, por debajo de las raíces del árbol, entonces nosotros siempre vamos a estar viendo ese fruto pecaminoso porque nosotros no estamos trabajando lo que es la raíz. Uno de los principios bíblicos importantísimos que traerán mucha revelación y liberación a nuestras vidas es entender que Dios no trabaja el mal en el ser humano o la maldad, el pecado, no lo trabaja en forma genérica o en otras palabras para que mejor entendamos de manera generalizada. Dios es muy específico cuando trata con el pecado y la iniquidad. Tanto es así que si nosotros podemos ver, mis amados hermanos, en Levítico 16:21, dice así: pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así en la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Si vemos aquí, Dios está trabajando de manera específica lo que es la rebelión, el pecado y la iniquidad. Así que nosotros, al entender esto, vamos a traer mucha luz y revelación a nuestras vidas de cómo nosotros también podernos desligar, desconectar de todos estos problemas generacionales que se anidan en nuestra línea sanguínea. Así que este versículo, nosotros entendemos que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento cuando trataba de la expiación era una sombra que apuntaba proféticamente al advenimiento de nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Así que nosotros vemos entonces este principio en la palabra del Señor. También yo quiero leer en este momento en Levíticos 26 y versículo 40, donde dice: y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y también anduvieron conmigo en oposición. Dios trabaja siempre lo que es el pecado aparte, lo que es la iniquidad. Debemos trabajarlo nosotros para poder venir viendo cambios proféticos y designios proféticos en nuestras vidas. Así que entonces vimos nosotros este versículo como Dios trabaja el pecado y este principio que es muy importante que entendamos, que nosotros debemos pedirle revelación al Espíritu Santo para que Él venga mostrándonos una de las maneras que yo he visto muy efectivas que el Espíritu Santo usará para traer o revelarnos pecados, iniquidades, rebeliones de nuestros ancestros que nos están afectando ahora a nosotros
es a través de los sueños. Una de las maneras como Dios trae los sueños revelándonos cosas del pasado. ¿Para qué? Para que nosotros no desechemos esos sueños o no pensemos que algo malo está pasando, sino cuando nosotros empezamos a pedirle al Espíritu Santo que nos revele cuáles son las iniquidades que están afectándonos a nosotros, que nosotros no hemos podido ver o no hemos podido entender o no hemos podido nosotros declarar en confesión de pecados delante del Señor. Nosotros podemos venir teniendo sueños a través del Espíritu Santo donde Dios nos muestre pecados que están activos. Entonces cuando nosotros tengamos esos sueños vamos a venir confesándolos, haciendo una confesión y denuncia de pecados para que la sangre de Jesucristo venga activándose en esos pecados y en esas iniquidades y venga limpiándonos y desconectándonos de las consecuencias de esos pecados para venir viendo nosotros una liberación en nuestras vidas y futuras generaciones.